Leonardo detuvo el coche por centésima vez delante de la puerta del cementerio, pero esa mañana, por primera vez, algo parecía fuera de lugar. No podía explicar por qué, pero tenía la clara sensación de que no era el único que miraba. Aún así, mantuvo el ritual. Entró sin hablar con nadie, cruzó los pasillos de mármol y se dirigió directamente a la misma tumba, a la misma hora, como lo había hecho durante años. La lápida estaba impecable. El nombre de su esposa, grabado en letras doradas, brillaba a la luz de la mañana. Colocó las flores blancas en el mismo jarrón, las arregló con cuidado y se quedó allí. Respiró hondo. No dijo nada, pero los ojos, fijos en la piedra, revelaban el peso de algo que nunca desaparecía. El dolor que cargaba no era visible en su forma de vestir, ni en la postura impecable que mantenía incluso bajo el sol o el frío. El traje oscuro, siempre pulcro, ocultaba algo más que sus rígidos hombros. Detrás de cada visita, había un silencio ensordecedor, como si el mundo exterior se hubiera detenido el día de su muerte. Durante años, Leonardo siguió este mismo camino, sin variación. No se intercambió ninguna palabra con los sepultureros ni con los demás visitantes. Los empleados, ya acostumbrados a su presencia constante y discreta, sabían que no tenía sentido saludarlo. Pasó como una figura entre tumbas, inmóvil por fuera, destrozado por dentro. Era como si ese pedazo de tierra fuera el único lugar donde todavía podía respirar. Pero ese día, el silencio se rompió de una manera que él aún no se había dado cuenta. Un par de ojos lo seguían de lejos, analizando no solo su presencia, sino también sus gestos, su elección de flores, su estancia. La figura, parada cerca de la puerta, parecía nueva allí. Quizás un florista, o alguien simplemente por curiosidad. Pero había algo en la forma en que ella lo miraba que dejaba una sensación de inquietud en el aire. Leonardo no le prestó mucha atención. Continuó con su despedida solitaria y regresó al auto como siempre lo hacía. Solo que esta vez algo se quedó grabado en su mente. Y ese extraño sentimiento no iba a desaparecer pronto. Eva apareció discretamente, colocando su pequeño arreglo floral en un rincón cerca de la puerta. Era nueva allí, se dio cuenta Leonardo inmediatamente. Sus manos se movían ligeramente mientras ordenaba los ramos, pero sus ojos nunca lo abandonaron. Observó sus movimientos como si estudiara un patrón, tratando de comprender los gestos silenciosos de un hombre que nunca dijo una palabra a nadie. Su presencia no fue ni ruidosa ni invasiva, pero había algo ahí que provocó un sutil cambio en ese silencio que tanto conservaba. Eva no parecía una vendedora esperando a un cliente. Observó como alguien que ya sabía lo que estaba buscando. El domingo siguiente, con el cielo gris y el aire húmedo anunciando lluvia, Leonardo caminaba por los pasillos del cementerio, ya acostumbrado a su rutina. Sin embargo, antes de llegar a la tumba de su esposa, Eva apareció en su camino. Le tendió un pequeño ramo de flores más delicadas, sin lazo de raso, sin exagerar, y dijo que tal vez era el que a su esposa le gustaría mucho. Lo golpeó de una manera extraña. Por un segundo pensó en ignorarlo y seguir adelante sin aceptar el regalo, pero hubo algo en el tono de su discurso que lo detuvo en seco. Tomó el ramo con mano rígida, sin mirarla directamente, y se dirigió a la lápida, donde cambió las flores caras que compraba semanalmente por otras sencillas. Luego se quedó allí, mirando la nueva composición, como si intentara comprender lo que acababa de suceder. La frase resonó en su cabeza con más intensidad de la que le gustaría admitir. La sugerencia de que su esposa prefería algo distinto a lo que él siempre ofrecía, dolía más que sentido. Después de todo, ¿quién era esa mujer para hacer ese tipo de comentario? ¿Cómo se atrevía a sugerir un cambio en un ritual que él llevaba tan fuertemente? Pero lo que más le molestó no fue el comentario en sí, sino la convicción con la que fue dicho. Eva no parecía alguien que estuviera tratando de complacer o hacer una venta. Era como si estuviera seguro de lo que estaba hablando, y eso lo inquietó. Leonardo salió ese día del cementerio sin saber explicar el malestar, pero una certeza ya estaba creciendo dentro de él. Esa mujer sabía algo que él aún no sabía. ¿Sientes la misma curiosidad por lo que está por venir? Así que aprovecha y suscríbete al canal ahora, porque historias como esta aún te conmoverán de maneras inesperadas. Leonardo llegó antes de lo habitual. Estaba decidido a no cruzarse con Eva. Prefería mantenerse alejado de todo aquello que pudiera perturbar la rutina que él mismo había impuesto al duelo. Estacionó el auto lejos de la entrada principal y se dirigió directamente a la tumba. Permaneció allí menos tiempo del habitual, incómodo con el recuerdo de su frase. Cuando regresó al auto,
Notó algo encima del capó, una rosa blanca, perfectamente colocada, sin nota, sin explicación. El gesto fue discreto, pero lleno de intención. La flor parecía llevar un mensaje silencioso. Leonardo miró a su alrededor, pero no había señales de Eva. Ese simple regalo lo conmovió más de lo que le gustaría admitir. Los domingos siguientes, Eva no repitió el gesto de la rosa, sino que empezó a decir frases cortas cuando él llegó. Nunca invadió su camino, nunca se acercó a él directamente, pero hizo pequeñas observaciones mientras organizaba los arreglos. Le comentó el olor del lugar, el silencio de las mañanas, o la forma en que siempre arreglaba las flores. A primera vista, parecían palabras al azar, pero había una familiaridad oculta en cada uno de ellos. Uno de esos días, Eva mencionó el nombre de la canción favorita de su esposa. Leonardo se detuvo por un momento. El corazón se aceleró. Eso no puede ser una coincidencia. Y no fue el único comentario extraño. Poco a poco fueron surgiendo otras referencias, como recuerdos que no debería tener. Al principio, Leonardo se ciñó a la explicación más sencilla. Pensó que tal vez ella era demasiado observadora, o que estaba tratando de llamar tu atención, creando una ilusión de intimidad. No descartó la idea de que podría haberlo investigado. Después de todo, su nombre no era desconocido, pero nada de eso realmente tenía sentido. Eva no parecía interesada en el dinero ni se comportaba como alguien que busca proximidad social. Lo que la movía no era la curiosidad, era otra cosa, algo más profundo, más lleno de historia. Y Leonardo, todavía intentando racionalizar lo que sentía, empezó a darse cuenta de que estaba entrando en un territorio que no podría controlar. Se estaba removiendo una parte del pasado, y todavía no sabía hacia dónde se dirigía. Ese domingo, Eva no dijo nada mientras él se acercaba. Se limitó a mirar a Leonardo a los ojos y, con una leve sonrisa, dijo que el olor del perfume que llevaba su esposa todavía parecía estar en el aire. Era una frase suelta, pronunciada como si comentara la brisa o el paso del tiempo, pero no había manera de que esto pudiera ser aleatorio. Era un perfume que solo usaba en ocasiones muy íntimas, un aroma suave y difícil de encontrar, que él mismo había mandado a buscar fuera del país y que ella utilizaba discretamente, casi en secreto. Leonardo se quedó paralizado en el momento en que lo escuchó. La sangre se heló en sus venas. Ese recuerdo no se hallaba en ningún otro lugar, sino únicamente en su propia memoria. Y Eva acababa de abrir una puerta que él creía cerrada para siempre. Intentó controlar su reacción, pero no pudo ocultar su asombro. Le preguntó cómo sabía eso, con el tono de alguien que necesita una explicación inmediata. Eva no mostró sorpresa ante la pregunta. Él solo sonrió a medias y volvió a cuidar las flores en silencio. No respondió ni fingió no haber oído. Simplemente dejó dudas en el aire. Esa omisión tuvo más impacto que cualquier explicación. Leonardo se quedó allí, esperando una respuesta que nunca llegó. Algo dentro de él se estaba retorciendo, un viejo malestar y una necesidad urgente de comprender lo que estaba pasando. Por primera vez en años, salió del cementerio con más preguntas que certezas. En los días siguientes, su rostro no lo abandonaba. Eva estaba envuelta en un misterio que ahora exigía atención. Ya no se trataba solo de curiosidad, sino de una inquietud creciente. Necesitaba descubrir quién era ella realmente. Empezó a prestar atención a los detalles. Comenzó a observar la hora a la que llegaba, con quién hablaba y cómo trataba a los demás visitantes. Habló discretamente con uno de los cuidadores del cementerio y descubrió que Eva había empezado a trabajar allí hacía poco, sin mencionar mucho de su pasado. Era reservada, educada y nunca comentaba nada personal, pero había algo en su manera de ser que se alejaba de la normalidad. Y Leonardo sabía que no se calmaría hasta descubrir lo que se escondía detrás de esa sonrisa comedida y de esas palabras tan precisas. Leonardo regresó ese domingo al cementerio con un propósito diferente. Ya no se trataba solo de mantener la tradición que sustentaba el duelo, sino de comprender quién era esa mujer que, sin esfuerzo, traspasó los muros de la memoria, fingió ser casual, pero observó todo a su alrededor con doble atención. Llegó más temprano, se quedó más tiempo, caminó por los alrededores antes de dirigirse a la tumba. Esperaba encontrar a alguien que pudiera darle una pista, pero nadie parecía saber mucho. Solo uno de los antiguos vendedores mencionó que Eva llevaba allí unos meses. No era del barrio, ni hablaba mucho de su propia vida. Llegó diciendo que quería empezar de nuevo, y pronto fue aceptada.
ya que mostraba cariño por las flores y respeto por los clientes habituales. Su sencillez contrastó con el impacto que causó, y esto no hizo más que aumentar las dudas de Leonardo. Más tarde, en una tarde menos ocupada, los dos terminaron solos cerca de la puerta. Eva empaquetó los últimos ramos y él, en silencio, permaneció allí más tiempo del habitual. Fue ella quien rompió el silencio, preguntando si siempre traía las mismas flores. Él dijo que sí, y ella respondió que a su esposa le gustaban mucho los colores más suaves, casi descoloridos, que recuerdan a un antiguo jardín. Ese discurso lo desarmó por completo. Luego reveló, con desconcertante naturalidad, que conoció a su esposa hace muchos años, antes de la boda. Dijo esto mientras ajustaba una flor que había caído al suelo, como si hablara de una coincidencia común. Pero eso no era común. Esto afectó la base de lo que Leonardo creía saber sobre la mujer que había enterrado. Su corazón se aceleró. Intentó ocultarlo, pero le fue imposible ocultar el impacto. Él permaneció en silencio durante unos segundos, simplemente observando su rostro, tratando de encontrar algún recuerdo, algún rasgo familiar, pero no hubo nada. Eva era una completa desconocida, y sin embargo, hablaba de la mujer que amaba con una intimidad que rayaba lo absurdo. Su mente empezó a correr en direcciones confusas. ¿La esposa había omitido esa reverencia a propósito? ¿Podría ser que hubiera más recuerdos ocultos de los que creía? Fue un tipo de revelación que no se hizo por casualidad. Eva estaba segura de lo que decía. Y ahora, todo lo que creía saber sobre el pasado comenzó a desmoronarse, poco a poco, sin que él pudiera detenerlo. Eva no ofreció detalles de inmediato. Simplemente contó que vivió con la esposa de Leonardo por un breve periodo, cuando ambos atravesaban cambios importantes en sus vidas. Usó palabras suaves, pero la mirada en sus ojos reveló que ese tiempo había dejado profundas marcas. Dijo que se fueron sin argumentos ni explicaciones. Simplemente tomaron caminos separados. Leonardo escuchaba todo en silencio, con la sensación de que aquellas frases despertaban algo que había ignorado durante mucho tiempo. Recordó que su esposa nunca hablaba de esa etapa de su juventud. Simplemente diría que fueron años confusos, marcados por elecciones que preferiría olvidar. En ese momento no insistió. Él respetó su silencio, pensando que era una tontería del pasado. Ahora se dio cuenta de que había más allí, y quizás el silencio tuviera otra razón. Mientras caminaba de regreso al auto, los recuerdos volvieron a inundarlo. Fue como si se hubiera abierto una grieta y comenzaran a escapar fragmentos de lo que había intentado enterrar. Pensó en una tarde concreta, poco después del compromiso, en la que su esposa parecía extrañamente demacrada. Había dicho que había perdido algunas cartas antiguas y parecía nerviosa e inquieta. No pensó mucho en eso en ese momento. Imaginó que eran notas de la infancia o cosas irrelevantes, pero ahora esa reacción suya adquirió nuevo peso, y junto a esto, salió a la luz algo que había evitado afrontar durante décadas: la constante intromisión de su padre en su vida personal, un control silencioso, que parecía protección, pero que en realidad era dominación disfrazada de cuidado. El recuerdo lo llevó a un día en que llegó temprano a casa y vio a su esposa llorando sola en el jardín. Tenía una caja de cartas en sus manos, pero la escondió cuando notó su presencia. Nunca volvieron a hablar de eso. Pasó el tiempo, los souvenirs se acumularon en silencio, y la boda siguió su curso. Ahora, años después, con esa extraña conexión entre Eva y su esposa tomando forma, todo volvió a salir a la superficie. Leonardo ya no podía distinguir qué era una coincidencia y qué había sido manipulado desde el principio. Las piezas no encajaban perfectamente, pero creaban una sombra incómoda, y estaba empezando a comprender que el dolor del duelo tal vez estaba ligado a partes del pasado que nunca pudo conocer. Todavía había algo escondido, y necesitaba descubrir qué era. ¿Y tú? ¿Alguna vez has estado en una situación en la que descubriste algo importante sobre alguien solo después de que se fue? Comenta a continuación si esta historia te recordó algo que no se resolvió. Leonardo no esperaba que esa conversación evolucionara más allá de las vagas pistas que Eva había ido dejando. Pero esa tarde nublada, mientras recogía las flores marchitas del día, decidió detenerse a un lado y escuchar, aunque no sabía si realmente quería oír lo que se avecinaba. Eva no dudó. Con voz firme y tranquila, contó que fue apartada de la vida de su esposa por una imposición del padre de Leonardo, hace muchos años. Dijo que el apellido pesaba mucho, que ciertas conexiones se veían como amenazas a la imagen que tanto se valoraba. La decisión no vino de la esposa,
sino de quienes controlaban todo a su alrededor. Eva lo miró a los ojos mientras decía esto. No había rencor, solo el dolor de alguien que fue arrancado de una historia que deseaba vivir hasta el final. Fue allí cuando Leonardo sintió que el suelo se movía, como si alguien hubiera descorrido una cortina que ocultaba parte de la vida de la mujer que amaba. Aquella amistad no había sido pasajera, no era un recuerdo cualquiera, sino algo que su esposa mantuvo en secreto porque no tenía otra opción. De repente, todos sus silencios empezaron a tener sentido, las pausas en algunas conversaciones, las respuestas evasivas sobre el pasado, la forma comedida en que hablaba de su juventud. La mujer que creía conocer ocultaba por completo una parte esencial de sí misma, y ahora, incluso después de su muerte, seguía revelando verdades que él no estaba preparado para afrontar. Eva no estaba allí por casualidad. La vida, o algo más allá de ella, parecía decidido a entregar las respuestas que el tiempo había ocultado. Lo que antes era solo anhelo se transformó en una maraña de emociones. Leonardo ya no sabía de qué se arrepentía, de la muerte de su esposa, de la historia que nunca vivió con ella o de las decisiones que se tomaron en su nombre. La ira que sentía hacia su padre ardía de otra manera, mezclada con culpa y arrepentimiento. Empezaba a comprender que el dolor que había cargado durante años no se debía únicamente a la ausencia física, sino a todo lo que le habían quitado antes de que sucediera. Eva no solo trajo recuerdos, sino también la sensación de que algo había sido interrumpido a la fuerza, y cuanto más se acercaba a Eva, más entendía que en ella se escondían sentimientos que ni la ausencia ni el tiempo podían borrar. Leonardo siempre comenzaba a aparecer al final de la tarde, caminando lentamente por los mismos caminos, pero con un objetivo diferente. Ya no era la tumba la que lo arrastraba, sino Eva. Él no dijo nada, solo la saludó con un gesto comedido y se quedó cerca, observando sus movimientos entre los jarrones y las flores. Intentó descifrar qué había de real en todo aquello, tratando de encajar sus palabras en recuerdos fragmentados que volvían poco a poco. Su presencia ya no causaba sorpresa, fue casi un alivio. Con el tiempo, también dejó de fingir que era una coincidencia. Sus ojos se encontraban con los de él con la misma frecuencia. Las breves conversaciones se convirtieron en silencios compartidos, y el misterio que antes generaba desasosiego empezó a mezclarse con una curiosidad difícil de controlar. En una tarde bochornosa, con el cielo pesado y el cementerio casi vacío, Eva hizo algo que nunca antes había hecho. Llamó a Leonardo con un discreto saludo y lo condujo por un sendero entre tumbas antiguas, hasta llegar a un banco de piedra escondido entre altos árboles. Se sentó tranquilamente y sacó un sobre viejo de su bolso. Se lo entregó sin decir nada. Leonardo, confundido, lo abrió y encontró en su interior una sola foto. Era una imagen antigua, ya amarillenta por el tiempo, pero aún clara. Su esposa aparecía en ella, con el pelo suelto, una amplia sonrisa y una expresión ligera, abrazando a Eva en un gesto que no dejaba lugar a dudas. Esas dos mujeres compartían algo que iba mucho más allá de la amistad. Era un tipo de afecto que no necesitaba título. Leonardo permaneció inmóvil, con la fotografía en las manos. El mundo que lo rodeaba pareció encogerse. Nunca antes había visto esa sonrisa, esa alegría simple y casi ingenua. Era como si estuviera conociendo a su esposa bajo una nueva luz, una que ella nunca había dejado brillar en su presencia. El abrazo entre ambas no fue solo un gesto de cariño, sino el recuerdo vivo de una conexión que se había roto a la fuerza. Todo tenía sentido, su tristeza silenciosa en ciertos días, las respuestas evasivas y el miedo al enfrentamiento con su padre. La mujer que amaba tuvo que elegir entre vivir su verdad o adaptarse a lo que se esperaba de ella. Y ahora, en esa imagen, Leonardo vio lo que le había sido negado durante tantos años. Pero había más. La forma en que Eva lo miró en ese momento dejó claro que no todo estaba enterrado. Aún había algo que debía revelarse. Las manos de Leonardo temblaron mientras sostenía la foto. Sus ojos ardían, no solo por la imagen, sino por el peso de lo que representaba. Se sentó en el banco de piedra junto a Eva, incapaz de articular palabra. El dolor que siempre creyó comprender adquirió otra dimensión. Comprendió que lloraba no solo por la ausencia de su esposa, sino por la vida que ella había vivido en silencio, por la historia que le habían arrebatado y que él nunca tuvo la oportunidad de conocer. Toda esa imagen de una boda perfecta, construida a base de rituales, almuerzos formales y convenciones familiares, parecía demasiado frágil en comparación con lo que la foto decía,
sin necesidad de sonido. Eva permaneció a su lado, sin tocarlo ni interrumpirlo, pero presente con una calma que solo quienes han sentido pérdida saben mantener. Al cabo de unos minutos, Eva habló. Dijo que la esposa de Leonardo quiso abrirse con él en los últimos meses de su vida, que había pensado en escribir, en contarlo todo, en intentar reconstruir lo que quedaba del pasado, pero se rindió, no por miedo a lo que haría, sino por temor a que ya no la mirara de la misma manera. Tenía miedo de ser vista como un error, como alguien que traicionaba una imagen tan apreciada por la familia. Eva lo contó con una serenidad triste, sin tono de venganza, como quien carga algo durante demasiado tiempo. Leonardo cerró los ojos al escuchar esas palabras. La imagen de su esposa enferma, silenciosa, mirando por la ventana de la clínica al final de sus días, se transformaba ahora en un recuerdo teñido de otra emoción. No era solo el cuerpo el que estaba cansado, sino el alma la que llevaba historias asfixiadas. Un nuevo peso se posó sobre los hombros de Leonardo. No fue solo dolor, fue arrepentimiento, culpa por omisión, por la pasividad, por haberse dejado moldear durante tanto tiempo por los deseos de los demás, sin cuestionar el costo de seguir el camino que diseñó su padre. Pensó en cuántas veces silenció sus preguntas, ignoró el malestar, fingió no ver las señales, pensó en cuántos «no hables de eso» escuchó en su juventud y cuántos repitió después, sin darse cuenta. Y allí, en ese rincón escondido del cementerio, comprendió que parte de lo que había perdido no se lo llevó el tiempo, sino la omisión de acciones que pudo haber tomado. El vacío dejado por su esposa se llenó ahora de fragmentos de una dolorosa verdad que lo cambió todo, y eso aún no había terminado de revelarse. En los días siguientes, Leonardo dejó de preguntarse por qué seguía yendo al cementerio todos los días. Ya no era la costumbre ni el dolor lo que lo conmovía, sino Eva, pero no de la forma superficial que muchos podrían imaginar. Fue su presencia la que le trajo recuerdos que creía perdidos. Fue en sus ojos donde vio el reflejo de la mujer que amaba, y esta vez no se sintió culpable por estar allí. Ya no veía a Eva como una intrusa, sino como alguien a quien le habían arrebatado injustamente una historia que también era suya. Ella conocía verdades a las que él nunca tuvo acceso, no porque se hubiera entrometido, sino porque la habían expulsado. Y ahora, incluso después de tanto tiempo, seguía firme, con una calma que Leonardo nunca había encontrado en nadie. Las reuniones que antes parecían casuales empezaron a tener su propio ritmo, sin concertar cita, sin acordar nada, pero como si supieran exactamente cuándo estaría el otro. A veces ella llevaba diferentes flores, otras dejaba un libro en el banco de piedra, y en ocasiones simplemente esperaban en silencio. Leonardo ya no se quedó solo junto a la lápida. Caminó con ella entre las tumbas antiguas, o se sentó a contemplar el cielo entre los altos árboles. El silencio entre ambos no fue vacío, sino cargado de significados, una conversación que no requería palabras. Empezó a darse cuenta de que allí había algo más que un simple recuerdo. Hubo reconstrucción. Entre ellos surgió un vínculo diferente, no como reemplazo, sino como continuación de algo que el tiempo no había logrado borrar, y eso lo conmovió de una manera nueva, profunda e inesperada. Fue difícil explicar lo que sintió. No fue un amor como el que experimentó con su esposa, sino otra forma de conexión, algo construido sobre la ausencia, sobre lo negado, sobre lo que pudo haber sido. Eva conocía partes de él que ni siquiera él llegaba a comprender. Conoció el dolor, el silencio, la culpa, y no lo juzgó. Simplemente compartió la misma carga. En cada visita, ambos parecían encontrar consuelo el uno en el otro, sin necesidad de explicaciones ni prisas. Eran dos supervivientes de una historia incompleta, intentando juntar piezas que no sabían dónde encajar, y aunque sin decirlo, ambos sabían que estaban creando algo nuevo, un vínculo que no necesitaba promesas, solo presencia. Pero lo que Leonardo aún no sabía era que esta historia tenía otra capa oculta y que estaba a punto de revelarse. ¿Esta historia también te conmueve? Luego, haz clic en el botón «Me gusta» a continuación, porque eso realmente ayuda al canal a seguir publicando relatos que tocan profundamente el alma. Leonardo empezó a llegar incluso antes, ya no con el ramo de flores caras que solía preparar en sofisticadas florerías, sino con las manos vacías, dispuesto a poner los pies en la tierra. Poco a poco, fue cambiando gestos ceremoniales por acciones sencillas. Comenzó ayudando a Eva a replantar algunas plántulas alrededor de la tumba. Luego,
Sugirió reorganizar el pequeño jardín que rodeaba la lápida. Tomó herramientas, compró semillas y se ensució con tierra. Por primera vez, no estaba simplemente visitando el pasado, estaba cultivando algo en el presente. La compañía de Eva le dio un nuevo significado a aquel lugar. Juntos, crearon un espacio de vida entre aquellos que estaban perdidos. Un jardín pequeño pero lleno de historias silenciosas que florecieron entre raíces y pétalos. Con el paso de los días, Leonardo dejó de hablar dolorosamente de su esposa. Habló con nostalgia, sí, pero con menos peso. El dolor, que alguna vez fue un muro que lo separaba del mundo, se convirtió en un puente. No necesitaba olvidarse de seguir adelante, ni desconectarse para poder respirar. Estaba aprendiendo a vivir con la carencia sin hundirse en ella. Eva nunca intentó consolarlo ni ofreció frases hechas. Ella simplemente estaba allí, todo el tiempo, y eso fue suficiente. La culpa dio paso a la comprensión, la ira se transformó en aceptación, y la ausencia dejó de ser un agujero para convertirse en una presencia sutil que lo acompañaba en silencio, sin herir. Leonardo empezó a reencontrarse en pequeños gestos, en silencios compartidos y en conversaciones pausadas al lado de alguien a quien también había perdido, a quien también había esperado, a quien también había amado. El dolor que lo paralizaba se mezcló con una calma inesperada. Aunque aún estaba presente, ya no lo controlaba. Era un dolor diferente, más honesto, que no requería esconderse. Leonardo ya no necesitaba aparentar fortaleza ni fingir que lo comprendía todo. Has aprendido que amar a alguien no significa conocer cada parte de él, y que no todo silencio equivale a olvido. Eva, con su presencia firme y tranquila, demostró que es posible prosperar incluso en ruinas, y él, antes congelado en el tiempo, encontró significado en las cosas simples, en el cuidado de una planta, en el intercambio de miradas y en la memoria viva de una mujer que era mucho más de lo que él podía imaginar. Y allí, en ese pequeño jardín entre lápidas y recuerdos, Leonardo comprendió que el amor puede continuar incluso después del final, siempre que se tenga a alguien dispuesto a recordar. Esta historia ha llegado a su fin, pero las emociones que despertó pueden permanecer contigo por mucho tiempo. Si conectaste con lo vivido aquí, aprovecha este momento para darle me gusta al canal y seguir recibiendo relatos que realmente te conmueven. Próximamente aparecerá en pantalla un nuevo vídeo, con otra narrativa diseñada para emocionar, y poco después te esperará una selección de historias increíbles, listas para continuar este viaje a través de los sentimientos que nos hacen humanos. Quédate con nosotros y sumérgete en otra historia que puede transformar tu día.